número 392 del Compendio del Catecismo. ¿Qué es el pecado? El pecado es, en cita de San Agustín, una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. ¿Qué es el pecado? Hay dos maneras, ¿no?, de aproximarse a la realidad del pecado. La principal, obviamente, es aquella que lo define como una ofensa a Dios, como una ofensa a Dios. Una ofensa, sí, porque el amor merece una respuesta de amor. El amor merece ser amado. Y devolver al amor con el pecado, pues es una ofensa, ¿no? Una ofensa a Dios. Podríamos poner el ejemplo, ¿no?, de lo que sería, pues, para un padre, una madre que están dándolo todo por su hijo, que recibiesen desprecio de él. Es una ofensa al amor de los padres, ¿no? Esa ofensa a Dios, ese faltar al amor de Dios, pues puede cometerse, según San Agustín, pues mediante una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. La ley eterna es la voluntad de Dios, ¿no? También puede ser explicado el pecado desde la perspectiva, digamos, antropológica humana, ¿no? Que es que, dado que el pecado no solo ofende a Dios, sino que también hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, bueno, pues desde esta perspectiva de lo que es el daño que el pecado inflige en nosotros mismos y en el prójimo, se puede decir que el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Esto es visto, digamos, desde el punto de vista antropológico, social. Desde el punto de vista religioso es una ofensa a Dios, pero claro, ofende a Dios lo que daña al hombre. Esto es una frase muy importante de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué ofende a Dios? Ofende a Dios lo que daña al hombre y lo que daña a los demás. Por eso, además de ser una ofensa al amor de Dios, en esa desobediencia de la ley de Dios supone una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta, ¿no? Pecar es no tomar en serio nuestra propia verdad, la conciencia, ¿no? Violar la conciencia como ese lugar en el que la verdad se ha mostrado y tenemos una obligación de ser fieles a nuestra conciencia. La esencia del pecado, por lo tanto, ¿no?, desde el punto de vista religioso, que obviamente es el más determinante, la esencia del pecado es que el amor de Dios no es amado y que el hombre realiza una especie de rebelión, una rebelión de la criatura contra el Creador. Es como si en el pecado volviese a acontecer un poco aquel pecado original de seréis como dioses, ¿no? Pensar que yo voy a ser feliz al margen de la voluntad de Dios, haciendo mi proyecto en contra de la voluntad de Dios. En ese sentido es una rebelión de la criatura frente al Creador. Un no confiar en su designio, no confiar en que Dios nos quiere, no confiar en que Él nos va a hacer felices, pensando, yo para ser feliz necesito desobedecer a Dios, Dios es como un oponente de mi felicidad y entonces yo peco desobedeciendo a Dios, ¿no? Bueno, ¿es grave el pecado? Es grave el pecado. Para caer en cuenta de la grandísima gravedad del pecado, basta ver cuál ha sido el camino que Dios ha emprendido para la redención del pecado. Fíjate cómo Dios ha redimido el pecado, ¿no? Lo dramático que ha sido, pues el que Cristo entregó su vida en la cruz por la redención de nuestros pecados. Es verdad que Dios podía haber redimido el pecado de una manera no tan cruenta. ¿Por qué quiso hacerlo de esa manera tan cruenta? ¿Acaso para que nosotros caigamos en cuenta de la redención? Que caigamos en cuenta de la gravedad del pecado
y de la inmensa gratitud que tenemos que tener a Dios, ¿no?, por habernos redimido. Permitidme que os comparte una anécdota, ¿no? Recuerdo que siendo párroco en Zumárraga, en el municipio en el que fui párroco, en una ocasión hablando con los jóvenes, uno de ellos me decía: yo no soy pecador, yo ni mato ni robo, yo no hago daño a nadie, ¿no? Yo no hago pecados, decía él. Y yo, pues, intentando un poco inquirirle, le dije: pues qué suerte tienes, ¿no? Entonces, bueno, entonces tú no necesitarás de Jesús, ¿no? Tú no necesitas de la redención de Jesús, tú no necesitas de la cruz de Jesús. Para ti era innecesaria, tú no necesitabas a Jesús como Salvador de tu vida, ¿no? Claro, y el joven, que se dio cuenta, dijo: bueno, un momento, no quiero decir eso, ¿no? Claro, es que cuando negamos nuestra condición pecadora o le quitamos importancia, nos desheredamos de la redención de Jesucristo. La redención de Jesucristo en cruz, tan dramática, nos revela la gravedad del pecado. Mira si es grave el pecado para que Dios se lo tomase tan en serio y diese su vida, ¿no? Y diese su vida, entregase a su Hijo a la cruz por la salvación de nuestros pecados.